Buen día, bienvenidos al curso especializado Formación de Auditor Interno Trinorma. Esto corresponde a la sesión número 3, en la segunda parte. Vamos a revisar la realización de una auditoría, parte 2, y comenzamos revisando pues la preparación de los documentos de trabajo, ¿no? Todo lo que se necesita para poder realizar una auditoría en sistemas integrados de gestión, correspondiente pues a las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Uno de los documentos con los cuales los auditores nos preparamos son las listas de verificación. En estas listas pues vamos a enumerar, vamos a mencionar los puntos que verificaremos durante la auditoría. Por ejemplo, algunos auditores tienden pues a hacer su pequeño PHBA para que puedan revisarlo en un proceso, ¿no? Cómo planifican sus actividades, cómo la ejecutan, de qué maneras verifican y cómo es que me van mejorando, ¿sí? Esto también eh, hacen un match con los requisitos de la norma que están auditando, de la norma que están aplicando, ya sea pues ISO 9001 o ISO 14001 o también ISO 45001, más los procedimientos de la empresa, ¿no? Toda la documentación que tiene la empresa, la organización, y también algunos requisitos legales o reglamentarios que aplique, según pues la naturaleza de cada proceso y también de cada organización. Estas listas de verificación son como un recordatorio, ¿no? Es como una guía que les sirve a los auditores para que puedan, pues, revisar la información pertinente de cada proceso y también revisar los hechos, ¿no? Los hechos que van a ser verificados. Por ejemplo, si en los procedimientos indican que se tiene que registrar 3 veces al día o se tiene que registrar, pues, la temperatura o las medidas, ¿no? Las medidas de un producto 3 veces por turno. Imagínense, si eso dice el procedimiento, entonces nosotros vamos a verificar ese hecho en la práctica, ¿no? Vamos a planta, vamos a las operaciones y solicitamos esos registros. Ahí solicitamos pues muestreos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de información que maneje cada proceso. Si es una información pues demasiado extensa, ahí nosotros podemos seleccionar un día en particular, hacer un muestreo, ¿no? Podemos solicitar pues, dependiendo también del conocimiento del auditor con respecto al proceso, podemos seleccionar cinco formatos, por ejemplo. No siempre tratar de que sea un número impar. Mencionar que sirve como guía, ¿no? La lista de verificación, pues, es una guía, pero no restringe al auditor. Solamente va a realizar las preguntas que indica su lista de verificación. No, es una guía, es una dirección. No te va a limitar a que tú puedas realizar otras preguntas. Quizás en planta, en proceso, tú ves algo que te llamó la atención o ves que de repente hubo un incumplimiento, entonces vas a seguir preguntando por esa línea. Y las listas de verificación se preparan pues a maneras de pregunta, ¿no? Ahí nosotros podemos colocar de manera de pregunta, ¿no? Muéstreme tal registro o de qué manera usted ejecuta sus actividades o qué realiza primero, ¿no? ¿Qué es lo que realiza pues al iniciar el turno? Ese tipo de preguntas. O también podemos redactar las listas de verificación utilizando palabras claves, ¿no? Esto depende bastante ya del expertise del auditor. Si conoce el proceso o si, por ejemplo, tiene expertise en el rubro, en el rubro industrial el cual está auditando, o de repente ya tiene experiencia, por ejemplo, en minas o experiencia en construcción y está auditando pues una empresa en el cual tiene pues un amplio y vasto conocimiento de los procesos. Ahí puede utilizar palabras claves.
Mencionar también que aquí nos permiten pues espacios para preguntas, para respuestas y para valoración, ¿no? Es importante que en la lista de verificación dejemos esos espacios, tanto para las preguntas, que nosotros llevamos pues con una estructura de preguntas, como un espacio para las respuestas que pues nos indiquen el auditado. Puede ser unas respuestas, si vamos con preguntas cerradas, una respuesta sí, no, no aplica. Eh, si vamos con preguntas abiertas, pues pedir evidencia y ahí vamos anotando la evidencia que nos está mostrando, por ejemplo, el código del registro, el día, quién lo registró, cuál fue la medida, si está completo o no está completo, ¿no? Dejar un espacio para las respuestas y para la valoración, ¿no? Si existe o no existe, pues incumplimiento. Es muy importante que nosotros, si vamos a comenzar a realizar auditorías, registremos en las listas de verificación porque ellas se pueden convertir en un registro, ¿no? Auditoría. A veces estas listas de verificación pues nos sirven, nos ayudan y van a quedar pues registrados, ¿no? Como parte del proceso de auditoría. ¿Para qué? Para que en la próxima auditoría sirva de repente como guía, como un apoyo, para que puedan elaborar la siguiente lista de verificación. También pues es una herramienta útil para poder administrar el tiempo. ¿De qué manera? Nosotros en el plan de auditoría hemos definido cuánto es el tiempo que le vamos a dedicar a cada proceso. Por ejemplo, si vamos a comenzar el lunes a las 9 de la mañana auditando el proceso de alta dirección, por ejemplo, y hemos designado pues 2 horas, ¿no? 2 horas auditando pues a la alta dirección, al gerente general. Entonces, yo ya voy con una estructura de preguntas previamente estudiadas, ¿no? Haber revisado un poco cuál ha sido pues el contexto de la organización, a qué se dedica la empresa, haber estudiado, haberme documentado bien y ya voy con una estructura, ya voy con las preguntas que voy a realizar, ¿no? Ya sea de manera pues presencial o de manera virtual, ¿no? Incluso de manera virtual uno puede tener pues ayudas visuales eh, para no olvidar o no obviar algunas preguntas. Y dentro pues de esas preguntas nosotros ya estructuramos, por ejemplo, ¿no? Si vamos con, no sé, por decirlo, con 10 preguntas, yo sé que las primeras 5 preguntas las tengo que realizar pues en la primera hora, ¿no? Y así voy dosificando y administrando bien el tiempo de auditoría, porque tengo que ver que no puedo explayarme o evitar que el auditado se explaye tanto al momento de responder una pregunta. Puede darse el caso que uno le realice una pregunta y entre que cuenta y habla sus experiencias o da demasiados ejemplos o te muestra pues, o también se puede explayar e ir por las ramas y eso te consume el tiempo de la auditoría, el tiempo que está designado, pues, pasar auditoría ese proceso, ¿no? Entonces, ver bien el tiempo, dosificarlo bien, administrarlo bien. Por ejemplo, cada 15 minutos yo voy haciendo 1 o 2 preguntas, ¿no? Y también a la vez voy anotando, voy registrando toda la evidencia que me están mostrando. Con respecto a la reunión de apertura, ¿no? Recuerden que la reunión de apertura es cuando los auditores van a comenzar a realizar la auditoría, ¿no? En esta reunión de apertura, pues tiene como propósito aclarar las tareas y presentar a los responsables del equipo, ¿no? Presentar al equipo auditor, quién va a ser el auditor líder, quién es el que lidera, el que guía la reunión de apertura. Ahí presenta, repasan pues el plan de auditoría y si existe alguna modificación, es en ese momento en donde lo están pues resolviendo, ¿no? Por ejemplo, un líder de proceso que va a pasar a auditoría quizás el lunes en la tarde no puede por X motivos y lo está solicitando para pasarlo al día siguiente. Y ahí es donde van haciendo estos ajustes, ¿no? Que es válido, sí que es válido, y ahí van afinando más el plan de auditoría.
Tiene también como contenido, o como parte de la reunión de apertura, explicar cuál va a ser el método de auditoría, pues cuál va a ser la metodología que se aplique, ¿no? Cómo va a ser el recorrido, va a existir recorrido en planta, la auditoría se va a realizar de forma pues virtual, cómo se va a dar esta evaluación de documentos y registros, de forma pues física presencial o se van a presentar documentos en electrónico, eh, cuál va a ser la calificación de los tipos de hallazgos, eh, algunos auditores pues identifican los hallazgos como conformidad y como no conformidad. Quizás otros agregan observaciones, oportunidades de mejora. Otros seleccionan, tipifican los hallazgos, no conformidad mayor, no conformidad menor, observaciones, oportunidades de mejora. También, como mencionamos, aquí confirmamos el plan, ¿no? Con quién va a pasar a auditoría y cuándo. O, por ejemplo, un caso de que el líder del proceso, puede ser de repente el gerente que tenía que pasar auditoría, no puede y delega pues a un jefe, ¿no? O también puede darse el caso que el jefe que va a pasar auditoría no puede o está de vacaciones o tuvo que viajar urgente y lo pasa al coordinador o un supervisor, ¿no? También puede darse el caso. Aquí confirmamos quién pasa la auditoría, cuándo, con respecto a la fecha y el horario también de la reunión de cierre es en este momento en donde se va a definir, ¿no? Se tiene proyectado, ¿no? En el caso que se audite, pues de lunes a viernes, ¿no? Son 5 días de auditoría y el viernes a las 4 de la tarde se está realizando la reunión de cierre, donde se van a presentar, pues, los hallazgos que se han encontrado durante todo el proceso de la auditoría. Y como punto adicional, aquí también vamos a confirmar la logística, ¿no? En caso se necesite, pues, por ejemplo, el tema de traslados, el tema de almuerzo, el tema de hotel. Hotel ya es cuando el auditor, pues, no es de la empresa, ¿no? No es de la empresa, es un auditor externo y se tienen que realizar todas las gestiones, ¿no? De logística para que se empiece de manera puntual, se respete el plan, la programación, pues, de la auditoría. Y con respecto a los almuerzos, también, ¿no? Aquí es donde se llega a decidir cómo se va a gestionar el tema del almuerzo, cuánto tiempo se va a designar para el almuerzo. Generalmente es 1 hora. Algunos auditores deciden almorzar dentro de la empresa, otros deciden pues salir, ¿no? Eh, yo he visto últimamente que cuando las auditorías pues se realizaban de forma presencial, los auditores generalmente tienden pues a almorzar dentro de la empresa para no tener este tiempo, de repente este tiempo pues muerto, por decirlo así, en el traslado, ¿no? En el traslado hasta un restaurante, ida hasta que atiendan, el regreso. Entonces, pues para ahorrar todo ese tiempo, prefieren almorzar dentro de la organización. Y más aún, cuando es una auditoría virtual, aquí así se respeta mucho más el horario del almuerzo. El tema de los traslados, en caso sean pues una empresa que esté muy alejada, ¿no? Muy alejada de la ciudad o muy alejada pues pues por ejemplo una empresa minera, ¿no? Hay que considerar bastante el tiempo y el tipo de traslados que se va a realizar. Y también en caso sea presencial dentro de la empresa, ¿no? En qué proceso, en qué parte de la empresa, cuál va a ser la oficina en la que se van a pasar las auditorías, ¿no? Por ejemplo, en mantenimiento, ¿no? O en producción. Aquí se va a coordinar esto y se va a designar un guía para que pueda acompañar al auditor. También en la reunión de apertura se da lugar, ¿no? Se solicita pues que el auditado realice sus preguntas, ¿no? Quizás tenga alguna duda, algo que no haya quedado claro con respecto al plan o con respecto a la metodología, ¿no? Ahí es el momento apropiado
para que el auditado pueda realizar todas las preguntas que tenga, ¿no? Todas las dudas que tenga. Luego, en la reunión de apertura vamos a confirmar pues que el auditado pues está informado del progreso de la auditoría. ¿De qué manera? Aquí acordamos, es en este momento en donde se va a acordar en qué momento se le va a dar el feedback, la retroalimentación de cómo va la auditoría. Algunos deciden realizarlo al finalizar el día y que el feedback se lo dé pues al responsable del sistema de gestión. En otros casos, finalizando cada auditoría se le brinda una retroalimentación, un feedback, ¿no? En cada proceso. O también, en caso lo solicite la alta dirección, ¿no? El gerente general, a veces también ellos solicitan que se les informe cada día cuál es el progreso, cómo se está dando el avance de la auditoría. También confirmamos cuáles son los recursos y los medios, ¿no? Por el equipo auditor que van a ser requeridos. Los recursos, ¿qué es lo que se necesita, no? De repente se les brinda, pues, el tema del mobiliario, una oficina para que puedan reunirse, con el auditado, ¿no? Y los medios, de repente los accesos, ¿no? Los accesos a las carpetas, los accesos, pues, a la información que se le va a presentar, pues, al auditor. También se van a confirmar los procedimientos pertinentes de seguridad para el equipo auditor, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita que el equipo auditor lleve? Puede ser los EPPs, ¿no? Su seguro, su SSTR y otros requerimientos adicionales que la organización pues le hace saber al auditor. También se realiza la información pues acerca de las condiciones por las cuales la auditoría puede darse por terminada. Puede existir algunas condiciones que pues llegan en común acuerdo el equipo auditor con el auditado, ¿no? Y deja bien en claro cuáles son esos motivos, esas razones, las circunstancias por las cuales la auditoría puede darse por terminada. ¿Qué puede ser? Puede ser de que, por ejemplo, algunos auditores he visto que cuando se demoran en pasarle la información o cuando le dicen no, este proceso todavía no porque están con otra actividad, realizando alguna otra actividad pues propia de sus operaciones y todavía no lo puedes auditar. Entonces el auditor aquí en este momento de la reunión de apertura es donde dejan claro cuáles son esas circunstancias, cuando se le está negando el acceso, tanto ya sea para un proceso o para la información, ¿no? Cuando no se le quiere enviar la información a tiempo. Aquí es donde el auditor deja claro en qué momento o cuáles son esas condiciones por las cuales el auditor líder puede dar por terminada la auditoría. Y en la reunión de apertura también se promueve la participación activa del auditado. Aquí, ¿de qué manera lo promueven? Por ejemplo, si es la primera vez que se va a auditar en sistemas integrados de gestión o es la primera vez que el equipo auditor audita la empresa, ¿no? Suele haber pues una pequeña presentación de cada miembro del equipo y también de la misma manera una presentación pues por parte de los quienes van a ser auditados por parte de la empresa, ¿no? Por ejemplo, jefe de producción, por ejemplo, puede ser jefe de ingeniería, jefe de calidad, jefe de mantenimiento, para que haya un primer contacto, ¿no? Para promover también esa participación activa del auditado. Como habíamos visto también anteriormente, existe un proceso para recolectar la información. Recuerden que la auditoría es un proceso donde vamos a ir recolectando información. Partimos de las fuentes, ¿no? Las fuentes de información. Las fuentes de información que van a ser, pues, la información que nos brinde el entrevistado, el auditado,
sus declaraciones, los documentos, los procedimientos, los registros, los hechos que estamos evidenciando, que estamos observando, ¿no? Todas esas son fuentes de información, y nosotros vamos a realizar muestreos apropiados, ¿no? Vamos a analizar, vamos a revisar esa información a través de muestreos, ¿no? Aquí es donde vamos a tener ya la información para poder verificar, ¿no? Para poder verificar contra los criterios de auditoría. Recuerden que los criterios de auditoría son las normas internacionales. Si estamos auditando en un sistema integrado de gestión, son ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Y una vez que evaluamos la evidencia versus los criterios de auditoría, aquí es donde vamos a obtener nuestros hallazgos. Los hallazgos que van a ser previamente revisados para poder decidir si se incluyen o no en las conclusiones de auditoría, ¿no? En el informe final. Y aquí, como mencionamos, las fuentes de información, pues, es lo que luego se convierte en evidencia. Las fuentes de información, pues, pueden ser la información documentada, ¿no? Una información documental, pueden ser las entrevistas, los testimonios, las declaraciones que nos brindan los auditados en cada proceso. Puede ser una observación, ¿no? Por ejemplo, el auditado puede observar qué está pasando. Imagínense que están pasando personas que no estén utilizando los EVPs apropiados y existe ahí un letrero de color azul en donde indica que deben de usar pues casco, lentes, zapatos, botas de seguridad, y las personas que están transitando por esa zona no lo están utilizando, ¿no? Eso es circunstancial, es una observación del auditor. El auditor está observando que las personas transitan sin utilizar los EPPs que son obligatorios utilizar en esa zona de producción, imagínense. Entonces ahí el auditor tiene pues la evidencia, tiene la observación, tiene el incumplimiento y tiene el requisito que vendría a ser ese letrero, ese letrero de que es pues obligación portar dichos EPPs. También otro tipo de evidencia pues son los productos, los servicios, los materiales, los desechos, ¿no? Son ya evidencia física. Y aquí tenemos un slide de cómo conducir la auditoría. Cómo es que nosotros vamos a conducir, a manejar la auditoría, ¿no? Esto se va a dar pues a través de la observación, a través de las preguntas, ¿no? A través de poder nosotros extraer, poder nosotros solicitar esta información, solicitar preguntando, solicitando que nos muestren la información, que nos muestren los registros, solicitando que nos puedan guiar o nos puedan conducir hasta la operación misma para poder observar nosotros, ¿no? Y contrastar qué es lo que dice el documento versus qué es lo que se realiza efectivamente en las operaciones. De esa manera nosotros observamos, es una cualidad que debe tener el auditor, es que sea bastante observador, qué es lo que está realizando, de qué manera lo realiza, ¿no? Y para que pueda hacer este contraste, ¿no? Este versus entre la información que tiene como documento, los procedimientos, los instructivos, la política, versus lo que efectivamente está evidenciando, está observando, qué es lo que se hace. Aquí pues se registra, ¿no? Se registra la evidencia objetiva que está siendo comparada con los criterios de auditoría. Acá registramos qué es lo que se observó, qué es lo que se revisó, lo que se evidenció, versus los criterios de auditoría, ¿no? Que ya habíamos mencionado que los criterios pueden ser documento, la documentación propia de la organización, las normas internacionales ISO y también los requisitos legales y reglamentarios. También vamos a verificar pues la disponibilidad de la información documentada, ¿no? Por ejemplo, la toma de conciencia del auditado, ¿no? Que tiene que haber consistencia, tiene que ser pues, también verificar el tema de eficacia en las acciones. Tenemos que verificar
esos puntos, ¿no? Esta disponibilidad, pues, de la información documentada. Si efectivamente me dicen que todo se archiva en un file que está en producción, tienen que estar ahí los documentos. Si yo voy a solicitar registros, tienen que estar ahí archivados en donde el procedimiento, el instructivo indique, ¿no?, dónde está, quién lo gestiona. También es muy importante generar un clima de confianza con el auditado. Recuerden que la auditoría es un proceso, no es un proceso de fiscalización, no es un proceso para encontrar qué es lo que hacen mal. Es todo lo contrario, es un proceso para verificar la conformidad. Cuáles son, pues, esas buenas prácticas, cuál es el nivel de cumplimiento que tiene con respecto a los criterios de auditoría. Nosotros no vamos a ir, pues, a castigar ni a resaltar todo lo malo, sino es generar este clima de confianza para que puedan mostrarnos toda la evidencia y para poder ayudar al proceso a identificar oportunidades de mejora, ¿no? Es ese el valor agregado que brindan las auditorías, ¿no? Es empezar a generar, cuando se va a auditar, se tiene que empezar a generar un clima de confianza para que el auditado pueda explicarnos bien cuál es su manera de trabajo, mostrarnos la evidencia, mostrarnos los documentos que estamos solicitando para que nos entienda también, ¿no? Para que el mensaje llegue claro, qué es lo que nosotros estamos solicitando, qué es lo que nosotros queremos ver y que el auditado pues logre entenderlo, no logre captar el mensaje, entienda el mensaje bien y nos muestre la información, nos muestre la evidencia. Aquí se sugiere ir de lo general a lo particular, ¿sí? Primero es que nos explique de forma general cuáles son sus actividades, qué es lo que realiza cada persona y luego vamos encaminando la auditoría hasta llegar a lo particular. Es cuando ya solicitamos un muestreo, cuando solicitamos registros ya en particular, ¿no? Registros ya puntuales. No perder el hilo conductor. Si estamos auditando, es importante estar concentrados en las preguntas que realizamos, en lo que nos responde el auditado y siempre pues siguiendo, guiándonos bastante también de la lista de verificación que hemos pues estructurado. No perder el hilo conductor, no dejar que el auditado pues se vaya por las ramas, como quien dice, que responda lo que estamos preguntando y si no nos entiende, pues volver a hacer la pregunta en palabras simples, en un lenguaje pues que se entienda, no con palabras técnicas de la norma. Eh, Nosotros tenemos que dejarnos que nos entiendan, ¿no? Que nos entienda, que logre captar cuál es la pregunta para que fluya una comunicación, ¿no? Una comunicación efectiva. Priorizar obtención de información útil. Siempre es la prioridad, pues, el obtener la información y la información útil, ¿no? La información que nosotros estamos solicitando, la información que hemos eh, requerido, pues, a través de un muestreo, ¿no? Esa información que a nosotros nos sirve para poder compararlo frente a los criterios de auditoría. No perder tiempo en cuestiones irrelevantes. Por ejemplo, eh, si estamos generando confianza, un clima de confianza, pues no irnos por las ramas o no hablar, por ejemplo, de otro tema que no sea la auditoría o explayarnos, ¿no? Explayarnos demasiado y empezar pues a hablar, no sé, de alguna noticia o de viajes o no sé, puede ser tipos de comida, ¿no? Y gastar tiempo en esa conversación, en ese tipo de conversación, ¿no? En cuestiones pues, que son irrelevantes para la auditoría, ¿sí? Y también es muy importante obtener una mirada propia del enfoque de procesos y cómo es que los procesos interaccionan entre sí. Para esto, primero, el primer acercamiento que tenemos a los procesos de cada organización
es el mapa de proceso, ¿no? El mapa, sus procedimientos, cómo es que interactúa, cuál es la entrada de un proceso, cuál es la salida y esa salida a quién impacta, ¿no? ¿Quién es el proveedor, quién es el cliente interno entre ellos, ¿no? Siempre tener pues esta mirada propia del enfoque a procesos, ¿por qué? Porque todos los procesos pues forman parte del sistema de gestión. Nosotros tenemos que verlo también como un todo, ¿no? No solamente evaluar un proceso de manera aislada, ¿no? Recuerden que lo que sucede en un proceso impacta, ¿no? Impacta a los demás procesos. Y recuerden que debe de existir tiempo para las respuestas. Tiene que existir tiempo para las entrevistas. Existir tiempo para los equipos que son verificados, para los procedimientos que son verificados, que son revisados, ¿no? Que son auditados, para los lugares que son visitados, y se debe llevar un registro de todas las acciones que se van llevando a cabo. Es importante saber administrar el tiempo. El tiempo es un recurso muy valioso y muy limitado, y más aún en una auditoría. ¿Por qué? Porque sucede que, imagínense, se tenía pactada una auditoría de 1 hora, ¿no? Por ejemplo, el proceso de recursos humanos. Imagínense, se tuvo pactada 1 hora según el plan de auditoría, pero no comienza la reunión a la hora, se demora, por ejemplo, 10, 15 minutos en que el responsable de recursos humanos llegue a la oficina para ser auditado o que termine de realizar pues sus labores. Ahí son 10, 15 minutos menos, ¿no? Entonces las preguntas que se tenía planificada para 1 hora pues se tienen que estructurar, se tienen que realizar de tal manera que podamos obtener la mayor cantidad de información, ¿no? Que nosotros hemos descrito en nuestra lista de chequeo o nuestra lista de verificación. Es muy importante pues saber administrar ese tiempo, y más aún si quizás el auditado es una persona que le gusta explayarse, que le gusta pues hablar incluso quizás de temas que no son relevantes, no son pertinentes para la auditoría. Entonces ahí tener eh, bastante cuidado al momento de gestionar ese tiempo, ¿no? O por ejemplo, en medio de una auditoría, lo llaman diciendo de que tiene, pues, no sé, o una reunión urgente o es que ha salido una emergencia, ¿no? Y ahí también nos resta tiempo. Y todo eso ir registrando, ir comunicando al auditor líder, eh, eso también dejarlo bien en claro desde un inicio en la reunión de apertura, ¿no? Para que decidan qué acciones, qué medidas se van a tomar en esos casos. Se puede reprogramar la auditoría eh, o lo que acuerden, ¿no? Lo que acuerden entre el equipo auditor y el auditado. Cuando se realizan las entrevistas, recuerden que son personas pues de niveles y funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a auditar a los jefes, a los coordinadores, a los responsables del proceso, pero también vamos a auditar personal operativo, ¿no? El personal que ejecuta las actividades. Se debe dar en horario de trabajo y en el lugar de trabajo si es posible, ¿no? Aquí de repente por el tema de las auditorías virtuales ya no sé, ya no es posible, pero en la medida tratar de que se dé pues en el lugar de trabajo. Adaptar técnicas de entrevista de acuerdo a la persona entrevistada. Como mencionamos en un inicio, tenemos pues entrevistas, vamos a auditar desde el gerente general hasta los operarios, entonces adaptar esas técnicas de entrevista. Y también es muy importante tranquilizar a la persona antes y durante de la auditoría, porque por el mismo proceso de auditoría algunas personas tienden a perder algo de tranquilidad, ¿no? Algunos se ponen un poco nerviosas, olvidan qué es lo que van a responder, olvidan algunas de las actividades que ellos mismos hacen. Entonces, siempre es bueno tranquilizar, generar este clima, ¿no? de tranquilidad para la persona antes y durante la auditoría, pero también de una manera pues medida, ¿no? No excederse, ¿no?
Si nos excedemos, pues también recordemos que estamos quitándole tiempo a la auditoría. El lenguaje, ¿no? ¿Cuáles son los lenguajes de la organización? Cuando hablamos pues con ejecutivos, ¿no? Cuando hablamos con ejecutivos vamos a hablar pues sobre desempeño de seguridad, salud ocupacional, evaluación de cumplimiento, ¿no? Cuando hablamos con mandos medios pues hablamos del control de riesgos, el desempeño, tecnología. Con los supervisores en elaboración de producto, prestación de servicio, planificación, control. Con los operarios, pues hablamos de las medidas de control operacional, ¿no? Respuesta ante emergencia. No es importante tener muy en cuenta los lenguajes. Durante la entrevista, pues explicar la razón, ¿no? Explicar la razón de la entrevista. Estamos aquí para realizar la auditoría, que es un proceso que nos va a ayudar a mejorar el sistema de gestión. Y también explicarle por qué estamos tomando nota y qué es lo que estamos tomando nota. Luego de las entrevistas, resumir los resultados, ¿no? De la entrevista dando pues un feedback, una retroalimentación al auditado. Y es muy importante agradecer a las personas entrevistadas, ¿no? Por su participación, por su colaboración, por el tiempo que también se han dedicado a la auditoría. Y escuchar es un ingrediente esencial dentro de las actividades del auditor, así como el observar, ser buen observador, también tiene que saber escuchar, ¿no? El auditor debe de invertir la mayor parte de su tiempo escuchando. El auditor pregunta, ¿no? Y espera que el auditado le explique, muestre evidencia para que el auditor obtenga la información, ¿no? Es por ello que el auditor debe invertir la mayor parte de su tiempo escuchando al auditado, escuchando las respuestas, observando pues la evidencia. Y de los tipos de pregunta, se sugiere pues comenzar con preguntas abiertas, ¿no? Con preguntas abiertas, como por ejemplo, explícame o detállame o muéstrame cómo es que realizas su trabajo, cuáles son las actividades que realizas, ¿no? Emplear preguntas cerradas cuando necesitamos confirmar datos, ¿no? Esas preguntas con una respuesta sí o no, esas son las preguntas cerradas, esas las utilizamos para confirmar alguna información. Emplear pues preguntas con alternativas solo en caso de que existan pues algunas dudas o algunas inquietudes que tenga el auditor, ¿no? Y siempre con base en la información que el entrevistado, el auditado está mostrando. ¿Y qué hacer el auditor? ¿Qué hace el auditor si no considera adecuada la respuesta? ¿No? Considera pues que su pregunta no fue entendida, ¿ok? Y tiene que reformular, pues intentando ser más claro. Puede utilizar un parafraseo, ¿no? De repente puede decir, no sé si le entendí bien, ¿no? Y repite lo que entendió, pues haciendo un breve síntesis para corroborar si comprendió realmente el sentido de la respuesta. Y también recordar que es importante que la responsabilidad es del auditor, ¿no? Hacerse entender y asegurarse de comprender la respuesta, ¿no? Hacernos entender, hablar en un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje simple que se entienda la pregunta y también asegurarnos de que nosotros estamos comprendiendo la respuesta para poder de esta forma evitar alguna contradicción, evitar sorpresas en la reunión de cierre. Tenemos que tener bien claro cuáles han sido pues las respuestas, cuál es la información del auditado, ¿no? Que nos está brindando. ¿Y cómo manejamos las entrevistas con el auditado? Primero pues saludamos, nos presentamos, preguntamos pues acerca de la estructura del área, del proceso, acerca de las tareas, cuáles son las tareas en general y también las tareas pues específicas del auditado. Pedimos información documentada, aquí ¿no? Muéstrame, por ejemplo, tal registro.
¿no? Y verificamos pues si está completa. Vamos a elegir un proceso y verificar si cumple con la norma. En caso se tenga pues información documentada, lo podemos solicitar. Y importante también pedir un caso real como ejemplo. Un caso real, una muestra, un lote como ejemplo. Entonces, si ese caso real cumple con lo establecido, pues tomar nota del ejemplo como evidencia de auditoría. No es una evidencia objetiva de la auditoría. Esa sería una evidencia de cumplimiento. Y aquí vamos a seguir con otro proceso. En caso de que el caso real no cumple con lo establecido, verificamos otros casos para determinar si es o no una situación pues sistemática, ¿no? Si efectivamente algo está sucediendo en el proceso. Y aquí tenemos la psicología de la auditoría. Recordad que en la auditoría vamos a auditar los sistemas, se auditan sistemas. No estamos auditando personas, ¿no? Estamos auditando el sistema de gestión. La auditoría se basa en hechos, en evidencias objetivas, en hechos como son pues las observaciones, ¿no? Las observaciones que nosotros realizamos, las preguntas, las declaraciones. La auditoría es una conversación entre pares. ¿No? Recordar bien esto. Y para las personas pues puede significar una situación de estrés, ¿no? Y de examen para el auditado. Por ello que debemos de tranquilizar, calmar al auditado, genera pues un ambiente tranquilo. El auditado puede sentirse criticado personalmente por las preguntas del auditor y reaccionar a la defensiva, ¿no? Previamente explicarle que no estamos evaluando su trabajo, ¿no? Que no es nada personal, estamos auditando el proceso, el sistema de digestión, con la finalidad de poder mejorar, ¿no? Y eso es el valor agregado de la auditoría, poder mejorar el sistema, identificar esas oportunidades de mejora y poder pues tomar acción. Puede ocurrir la situación en que el auditor y el auditado no hablen el mismo lenguaje, ya sea en idioma o ya sea de repente un lenguaje más técnico, ¿no? Y aquí se debe de evitar eso. Si es con respecto al idioma, asegurarnos de que estamos con un traductor para que nos entiendan, ¿no? Para que la comunicación fluya. Y la otra recomendación es hablar simple, ¿no? Que entienda el auditado cuál es nuestra duda, cuál es nuestra pregunta. El auditor tiene que tener en cuenta estos peligros, ¿no? Y él es el responsable de controlar la situación. Aquí algunas definiciones de evidencia. Evidencia, pues hemos visto que es la información verificable, ¿no? Objetivamente, que permite determinar si el sistema se ajusta a los criterios de auditoría o valores previamente fijados. Los criterios de auditoría pues son las políticas, las prácticas, la información documentada o requisitos frente a los cuales el auditor compara la evidencia. Y los hallazgos es el resultado de la evaluación de evidencia frente a los criterios de auditoría, que es donde tenemos la comparación entre la evidencia y los criterios. De aquí vamos a obtener los hallazgos, que estos hallazgos pueden ser conformidad, si cumplen, o no conformidad, si no cumplen. Y para obtener las conclusiones, nosotros necesitamos pues evidencias objetivas y también tener en cuenta que existen varias maneras de cumplir con los requisitos, ¿no? Y el auditor no debe ser influenciado por sus propias expectativas. Recuerden que la auditoría es un proceso objetivo. El auditor tiene que evitar el sesgo que de por sí cada uno de nosotros tenemos. Tiene que ser objetivo, tiene que basarse en la evidencia para que pueda formular sus propias conclusiones. Aquí en las conclusiones, pues evitar el uso de otro lenguaje, evitar colocar apreciaciones propias del auditado, buscar influenciar activamente la auditoría, que tiene que evitar eso, tiene que evitar hacer una valoración distinta, ¿no? Y muy importante, el auditor no debe ser influenciado por el auditado. La auditoría es un proceso objetivo, ¿no? Libre.
tratar en la medida posible libre de sesgo y ser influenciado por alguna de las partes. ¿Cómo proceder con las no conformidades? ¿No? Aquí vamos a documentar de forma clara y precisa, pues tiene que estar respaldado por evidencia objetiva del incumplimiento de un requisito. Aquí el hecho, la declaración, el documento que incumpla y el requisito que está incumpliendo. Tiene que ser revisada junto con el auditado, ¿no? Para obtener pues su conformidad, y se debe resolver cualquier opinión divergente, no distinta, o alguna duda que se tenga con respecto a la no conformidad. ¿Y cómo vamos a documentarlo? Aquí necesitamos pues el requisito, la evidencia, y esa va a ser la redacción del incumplimiento. Vamos a realizar una descripción clara, una descripción que se entienda, ¿no? Que sea concreta, que sea concisa. No nos explayemos demasiado cuando vamos a redactar las no conformidades. Aquí necesitamos el requisito, ya sea de la norma, ya sea del procedimiento de la organización, y la evidencia que sería el incumplimiento. Y con respecto a las conclusiones de la auditoría, aquí pues podemos colocar el grado de conformidad del sistema de gestión, ¿no? Con los criterios de la auditoría. ¿Cuál es el grado de conformidad? Podemos mencionar también el nivel de eficacia de la implementación, del mantenimiento y de la mejora. Esto lo obtenemos pues previamente de una discusión, ¿no? de un análisis del equipo de auditores, ¿no? Mediante un consenso, ¿no? Mediante un consenso ante los hallazgos, para poder formular pues conclusiones únicas. Entonces de esta manera pues obtenemos el resultado de un análisis que incluye una evaluación del conjunto de hallazgos, ¿no? Tanto positivos como negativos del proceso de auditoría, ¿no? De esta manera nosotros redactamos las conclusiones. Lo hacemos con todo el equipo de auditor, una discusión, y realizamos un consenso entre los hallazgos que se han detectado. En la reunión de cierre, recordar que el propósito es presentar los resultados, ¿no? Los resultados más relevantes y aclarar las dudas. Podemos indicar que el contenido para las reuniones de cierre consiste en primero agradecer al auditado y a la organización por la cooperación, por el tiempo, por la disponibilidad. Resumir brevemente el alcance de la auditoría, ¿no? Como habíamos mencionado, el alcance de la auditoría puede ser igual al alcance del sistema de gestión. Aclarar el objetivo y la razón de la auditoría, ¿ok? Presentar de nuevo a los auditores y aclarar pues que se reportan no conformidades y no todo pues lo que está conforme, ¿no? Aquí es importante mencionar que se debe de dejar bien claro cómo se han detectado las no conformidades, explicar las no conformidades para que no quede duda, identificar pues el proceso, y algo bastante importante es haber mencionado estas no conformidades previo a la reunión de cierre. Recuerden que se ha pactado pues reuniones como que de feedback, de retroalimentación, que pueden ser terminando cada proceso de auditar o terminando el día. Aquí es donde se le da esta retroalimentación. ¿Para qué? Para que no se lleven con sorpresas en la reunión de cierre. Entonces, para que el auditado ya vaya con los hallazgos que se le ha comentado previamente, ¿no? Y que no exista pues ninguna sorpresa. También dejar en claro que la auditoría pues es una evaluación aleatoria, es algo aleatorio. Debemos de presentar y entregar por escrito las no conformidades detectadas. También presentar pues observaciones, oportunidades de mejora principales. Brindar, explicar un breve resumen general de la auditoría, cuáles son las conclusiones del estado del sistema de gestión.
confirmar pues que los auditados entienden los hallazgos presentados y aclarar cualquier duda. Y en caso corresponda, acordar pues fechas para la conclusión de las acciones correctivas, ¿no? Esto siempre y cuando aplique. Y también es importante pues aclarar que el momento en el cual se le va a enviar el informe de auditoría. En algunos casos el informe se presenta ese mismo día, en esa misma reunión de cierre. En otros casos se presenta pues días después, ¿no? Y ahí se le deja bien claro en cuántos días tiene el informe de auditoría. En el informe de auditoría realizamos una presentación completa de los resultados. Aseguramos pues la recepción del informe por parte de los responsables de los procesos. Incluimos pues información adicional, ¿no? Como pueden ser algunos puntos divergentes sin resolver en caso existan, o la lista de distribución del informe, ¿no? Si amerita. Y con respecto al seguimiento de la auditoría, pues un seguimiento podemos verificar la aplicación de las acciones correctivas apropiadas, revisamos el programa de auditorías, podemos acá incorporar nuevas auditorías de seguimiento regulares para verificar si el sistema de gestión se mantiene, ¿no? Entonces, luego cerramos las no conformidades pues detectadas mediante una evaluación de una nueva documentación entregada y también a través de una realización de auditoría de verificación, ¿no? Es de esa forma en la cual nosotros vamos a hacer un seguimiento, ¿no? En donde vamos a verificar pues las acciones correctivas, revisamos el programa, podemos incorporar nuevas auditorías de seguimiento, ¿no? Y cuando vamos a cerrar las no conformidades, lo hacemos pues a través de una evaluación, de una nueva documentación entregada y a través de una auditoría de verificación. De esa manera nosotros podemos realizar el seguimiento de la auditoría. Bueno, muchas gracias por su atención y continuamos con las siguientes sesiones, ¿sí? Gracias.